tenemos esa idea que la partería se da solo en las comunidades, ¿no? Donde no hay doctores, donde no hay hospitales, ¿no? A que tengamos varios tipos de parteras en México, ¿no? Entre esas, las profesionales, que es las que yo realmente pues estoy ahorita presidiendo en esta asociación. Creo que ella solo se dedicaba a ayudarles a recibir a los bebés. Bienvenidas, bienvenidos a un episodio más de Ultrasonido. En lo largo de estos episodios hemos hablado de la violencia obstétrica, de los tipos de parto, y siento que no podemos seguir hablando de estos temas sin tener la presencia, sin tener la perspectiva, la visión, el conocimiento de una partera. Por eso estoy muy feliz, honrada que el día de hoy me está acompañando en el estudio la presidenta de la Asociación de Parteras Profesionales en México, Lupita Hernández. Bienvenida. Mucho gusto, muchas gracias por la invitación. A ti por aceptar, de verdad que es un gran honor porque justo creo que tener tu perspectiva y tu visión es súper importante para hablar de estos temas, ¿no? Pero quisiera empezar conociéndote un poco más y saber cómo es que llega la partería a tu vida y por qué decides ser partera. De acuerdo. Pues muchas gracias, Fer, por este espacio, porque realmente nos damos cuenta que hay mucho desconocimiento en relación a partería. Cuando a ti te hablan de partería, solamente te imaginas a las mujeres de la comunidad y son mujeres sabias que nos han enseñado realmente cómo atender a las mujeres y cómo ver desde una perspectiva diferente el embarazo, el parto, el puerperio, la crianza. Entonces, yo, ¿cómo entré a esto? Mi madre es enfermera. Y pues ya desde ahí yo quería estar cerca de la población, por eso no estudié medicina, ¿no? Cuando a mí me dijeron, oye, tienes, cuando salí de la prepa, la opción de irte a medicina o enfermería, no, yo decía, yo quiero ser más cercano a la población, más cercano a las personas, a tratar con ellas el cuidado, ¿no? Y entonces me fui a hacer la licenciatura en enfermería y obstetricia a la Facultad de Enfermería de la UNAM. Y entonces ya estando en ese camino, en el 7º y 8º semestre, me toca estar con un médico que pues ya traía una perspectiva diferente porque él estuvo con Caldeiro Barcia, que es uno de los médicos que introdujo aquí la atención, digamos, lo que era el alojamiento conjunto, donde ya no despegaban al bebé de las mamás, en donde las mujeres podían estar caminando durante el trabajo de parto y ellos evaluaron como fisiólogos incluso cómo había un impacto diferente en la salud de los niños cuando las mujeres tenían una atención diferente. Entonces él, junto con el doctor Jurado, fueron los primeros médicos que estuvieron en el Instituto de Perinatología. Entonces ya hacían estudios alrededor del nacimiento de diferentes características. Y nos tocó, por fortuna, estar con él en el Hospital Zaragoza. Él funda un hospital por allá, por Iztapalapa. Y entonces nos toca estar como licenciados trabajando con las mujeres ahí en un hospital de alta concentración, en donde en una guardia podríamos tener hasta 30 mujeres pariendo. ¡Órale! A veces parían en el baño, a veces parían y no daban abasto ni siquiera con los residentes que estaban estudiando. Entonces tuvimos esa fortuna de estar con ellas, trabajando, hablándoles, explicándoles, decíamos nosotras en ese tiempo panseándolas, porque tocábamos su pancita para estar contando las contracciones, estar escuchando a su bebé. Y desde ahí a mí me encantó estar con ellas, porque notabas la diferencia cuando tú platicabas y les explicabas a una mujer que había entrado a un lugar que desconoce a las personas, que está en una mini camita de este tamaño. Además están solas, ¿no? Sola. Entonces, cuando ellas te escuchaban, tú las veías a los ojos. Para ti no era un diagnóstico, la del número 4, era Guadalupe, Celia. Y explicabas, entonces, era una diferencia muy grande, ¿no? Entonces, desde ahí, a mí me empezó a interesar. Después, en el 8º semestre, me toca ir a este lugar a donde pues nosotras comenzamos a hacer la partería autónoma como lo hacían en otros países, como era en Viena, como era en Estados Unidos. Nos los proponen y efectivamente empezamos a trabajar en la autonomía con el equipo interdisciplinario, ¿no? Entonces, eso hace que surja un modelo de atención diferente, ¿no? Claro.
Además, en un lugar que es Iztapalapa, que es de las delegaciones más pobladas, que había, pues, población de más bajos recursos económicos, y sin embargo se notó una diferencia cuando atendíamos de esta manera. Entonces, desde ahí yo dije, yo soy partera, y Esto es lo mío. después, esto es lo mío. Y así es como yo entro a la parte de la partería. Después conozco a Guadalupe Trueba, que fue la que me introdujo a atender partos en casa. Después Guadalupe Landerreche, y nos decían las Guadalupes. En el medio por ahí, pues todavía se oyen las Guadalupes, porque atendíamos partos en casa En desde casa. esta visión, pues respetada, ¿no? Claro, y esto en la Ciudad de México, En la porque ciudad. tenemos esa idea que la partería se da solo en las comunidades, ¿no? Donde no hay doctores, donde no hay hospitales, ¿no? Como que hay esta cosa que nos ha dividido, ¿no? De Exacto. esta forma de llevar los partos. Sí, México tiene diferentes caminos de formación para ser partera. Entonces, pues yo te decía, a veces hablar de partería solamente te refieren a la comunidad. Claro. Y sin embargo, tenemos parteras profesionales que ahora, después de todo este trabajo que se ha hecho de incidencia política, abogacía durante varios años, pues ya tenemos escuelas de partería de entrada directa, licenciaturas, porque antes nada más había una escuela técnica de partería profesional técnica en San Miguel Allende. Y entonces, pues eso ha dado pie a que tengamos varios tipos de parteras en México, ¿no? Entre esas, las profesionales, que es las que yo realmente pues estoy ahorita presidiendo en esta asociación. Y justo te quería preguntar, ¿qué es o qué es lo que hace una partera? Porque lo que entendía, ¿no? Un poco investigando, es que no solamente están al momento del parto, sino que acompañan a la mujer en todo su ciclo de vida. Por ¿No? Como que supuesto. siento que justo nos dicen parteras y solo las imaginamos recibiendo niños, pero no Claro. solamente hacen esa chamba. Es algo bien interesante lo que tú mencionas, Fer, porque efectivamente cuando te dicen una partera cacha niños, no cachamos niños, ¿no? Efectivamente trabajamos con las mujeres en todo el continuo de la atención en la salud sexual-reproductiva. Tú sabes que estar incluso con las juventudes, con las niñas, niños, que empiecen a conocer sus cuerpos, que empiecen a respetarlos, a escucharlos, porque nuestro cuerpo es sabio. Y si tú aprendes a escuchar tu cuerpo y a respetarlo y conocerlo, cambia completamente. Entonces, desde ahí, cuando una mujer planea embarazarse o no embarazarse, o incluso embarazada, no continuar con un embarazo, la partera tiene que estar para ella, porque es una necesidad de esa mujer, ¿no? Y es un derecho, Es ¿no? un derecho también en su cuerpo, su autonomía de su cuerpo. Y entonces desde ahí estamos nosotras acompañando a las mujeres en todo ese continuo, desde antes del embarazo, embarazarse en las mejores condiciones, durante el embarazo, el parto, el puerperio, la crianza y el posparto, incluso en el climaterio, porque todo esto abarca la salud de una mujer. Claro. Y llegan, por ejemplo, también a todo esto que hace poco lo escuché, es un tema que todavía no estaba como por ahí en mi cabeza, la menopausia, ¿no? Que La también es menopausia. todo un tema, ¿no? Sobre todo porque es un tema también tabú y que no se diagnostica tampoco muy a tiempo. Creo que ustedes también pueden, ¿no? Sí, Como yo creo asesorar. que es salud de la mujer, ¿no? Y hablar de la menopausia realmente es cuando desaparece la menstruación, pero alrededor de la menopausia, antes y después, el climaterio, es en donde tú puedes acompañar a una mujer para que la viva en esa etapa que es normal, que todas vamos a pasar por eso, en las mejores condiciones, ¿no? Y Claro. entonces también es parte de nuestro acompañamiento, de nuestra contención, de la educación, toda esa parte. Fíjate que te digo, en estos episodios hemos no tocado mucho el tema de la violencia obstétrica. Y yo recuerdo, te comentaba hace ratito, ¿no? Mi bisabuela, por lo que me cuentan, era la partera de ahí pues, de la pequeña comunidad y llegaba, ¿no? A decir, Conchita, la niña ya está en esto, pero realmente creo que ella solo se dedicaba a ayudarles a recibir a los bebés. No, por lo que me cuentan, pues no hacía todo este trabajo, ¿no? Solamente ayudaba. Y después a mi abuelo, al hijo de esta bisabuela, le dije, oye, cuando tuvieron su primer hijo ustedes, ¿lo tuvieron aquí en la casa con Conchita? Y dijo, no, nosotros ya nos fuimos al hospital, ¿no? Pero diciéndolo como no, o sea, ya nosotros pudimos ir al hospital. Y me he quedado pensando en ello, porque muchas veces
en esto de la violencia o pues las muertes maternas o fetales, creemos que son más seguros los hospitales porque es de, bueno, entonces mejor si me conectan toda va a estar más seguro y no necesariamente, Claro. ¿no? O sea, también ustedes alejan, ¿no? Son un lugar seguro para alejar estas violencias de las mujeres y pues también, ¿no? De estas muertes, como diría UNFPA, ¿cómo es? Las muertes prevenibles, ¿no? Cero muertes prevenibles. Claro. Yo creo que es un tema bien interesante porque con todo el surgimiento del avance de la ciencia y de la tecnología, caemos al otro extremo, ¿no? Y entonces empieza a desvirtuar el nacimiento como un proceso natural y fisiológico. Y comienza a verse como una enfermedad. Incluso tú a cualquiera le dices, ¿sabes Te vas a qué? aliviar, ¿no? Te vas a aliviar y te vas al hospital. Ajá. Entonces, desde ahí nuestro trabajo es cambiarle ese chip, no solamente a la mujer, Sí, a la perdón, sociedad. a a la pareja, a los hijos, porque no estás enferma, estás cursando por una de las mejores etapas de tu vida, que vas a dar otra vida. Cuando tú les dices, no te vas a aliviar, es un proceso natural, fisiológico, por lo tanto no tienes que ir a un hospital. Sí, el embarazo implica cambios en tu cuerpo que ameritan ser vigilados para que no se convierta en un riesgo, efectivamente, Claro. ¿no? Pero entonces, cuando tú les cambias ese chip de que no estás enferma, de que estás cursando por ese proceso y que tú eres responsable además, ¿no? O sea, no vas y le dejas la responsabilidad al gineco, porque así pasa. Eso me está gustando mucho, o sea, el hacerte responsable, ¿no? De ti, de tus decisiones, y para hacernos responsables de eso hay que estar informadas. Claro. Siento, de repente, ¿no? Hablando yo con otras mujeres de los partos humanizados, del acompañamiento de una dula que pueden ser en casas, compartir, muchas mujeres como que hacen esto de pero Sí, porque no se quieren hacer cargo tampoco de ellas sí, y de la responsabilidad. Pero exacto. perdón, vas a dar vida a un ser y ya qué más Y responsabilidad, ¿no? O depende de sea, ti, además, exacto. Entonces ¿no? sí creo que desde ahí es muy valioso lo que estás diciendo de Sí, no vayas a dejarle al otro. tu responsabilidad. Ajá. Guau. Entonces, claro que es bien difícil tomar Ajá. tus decisiones informada, pero ahí, o sea, luego nos dicen, bueno, ¿y yo qué tengo que hacer aquí? A ver, ¿qué te dice tu cuerpo? ¿Qué piensas? ¿Qué sientes? Porque ya no estamos acostumbradas a escucharnos, Mm. ni a hacer pausas en tu vida como para sentir qué necesito, ¿no? ¿Qué te está diciendo? Por ejemplo, cuando te duele tu cabeza, ay, ¿sabes qué? Así corriendo me tomo un medicamento y ya se me quita. Sí, No, solo apagaste algo, pero no lo apagaste eso, resolviste. pero no viste de dónde viene eso. Ajá. Seguramente no has tomado líquido, seguramente estás muy estresada. Mm. O sea, esas señales que te está dando tu cuerpo de que algo no está bien, tienes que aprender a reconocerlas. Entonces, cuando hablas de esta situación y les mueves a las personas y les dices, ok, no es retrógrado el que tú decidas parir en tu espacio, a tu ritmo, en donde tú te sientes segura. O Ujú. sea, por ejemplo, el parto en casa, veíamos nuestros ancestros, ¿por qué parían en su casa? Porque era un espacio seguro, porque incluso acompañados de las personas que ellas, por ejemplo, de su pareja es una parte muy importante Ujú. porque las hacía sentir seguras, porque estaba conteniéndolas, protegiéndolas. Y entonces esto pues se pierde, ¿no? Y finalmente entonces hablar de prevenir muertes maternas, prevenir muertes perinatales, pero también es la satisfacción de la mujer. Si Ujú. tú ves a una mujer que logra parir a su ritmo, en su espacio y se da cuenta que lo pudo hacer porque confió en la sabiduría de su cuerpo, a esa mujer nadie más le puede decir que no puede. Claro. Nadie, porque pudo y se dio cuenta que efectivamente es capaz de lo que ella se proponga. Y eso es lo que a veces nos han robado, esa capacidad de reconocer la sabiduría que tenemos. Por algo tenemos un útero, un cuerpo, una vagina para poder parir, ¿no? Claro. Entonces, si hay toda esta, digamos, pues acompañamiento, esta consejería, evitas que haya una violencia. ¿Por qué? Porque cuando entonces tú vas a las instituciones y no estamos peleadas con ellas, tienes que ir a que te hagan Claro. ultrasonidos, Ujú. tienes que tener un plan B con un ginecobstetra, porque nosotras como parteras sabemos hasta dónde es nuestra competencia, cuando es de bajo riesgo. Somos Ujú. las expertas en ese tema.
Pero cuando tú detectas a tiempo un riesgo alto, tienes que referirla con el especialista y tienes que mandar a hacer exámenes de laboratorio y tienes que mandar a hacer ultrasonidos. Claro, una porque cosa si no se no, pelea con otra. no para nada. Entonces, pero ya cuando tú has platicado, has trabajado con las mujeres, ellas saben reconocer cuando les están mintiendo. Por ejemplo, pues una violencia es esto que te dicen, ¿sabes qué? Sí, te voy a atender como tú quieres tu embarazo de bajo riesgo, vas a poder caminar, vas a poder tener un parto sin anestesia, pero viene, por ejemplo, las vacaciones ahora de Semana Santa. Y entonces comienzas a ver cómo los ginecobstetras empiezan a meterles miedo, no todos, no tengo nada en contra de ellos, pero es una realidad. Sí. De tiene circular de cordón, está dejando de crecer. O sea, las vas programando para que pidan una cirugía o cuando te dicen a ti, sabes que yo creo que vamos a tener que meter la cirugía porque si no puede tener un problema el bebé. ¿Tú crees que tú no vas a decir sí, claro? Pues Claro, estás confiando en no, él ya y es esas tu alturas bebé. es, sí, lo que sea. Lo que tenga que ser, pero que mi bebé esté sano. Esa es violencia. Esa es violencia. Es violencia también el que llegas al hospital y te ponen algún medicamento para estimular o para acelerar el trabajo de porque parto. no quiero estar aquí 24 horas. Exacto. Te dije que sí es un parto, pero va a ser a mi ritmo, no al tuyo. Claro, ¿no? esa es otra. Entonces todo eso se previene cuando tú estás acompañando a las mujeres y les estás informando. Por eso es que decimos sí, porque ellas reconocen esa autonomía y digamos, esos derechos como seres humanos a parir a su ritmo y a no ser violentadas. Oye, dime si es un mito que si el bebé realmente a las 30 y tantas semanas no se ha volteado, no hay manera de que sea un parto. Es un mito. Efectivamente, bueno, te voy a decir que los bebés se protegen también. Ellos saben, o sea, su trabajo, por eso es trabajo de parto, trabaja mamá y trabaja bebé, ¿no? Entonces nos hemos dado cuenta que debes también reconocer y estar al pendiente de lo que el bebé también está percibiendo y queriendo. Entonces, hay muchos bebés que al final todo el tiempo estuvieron de cabeza y al final se voltean. ¿Por qué se voltearon? Tienes que pensar. Entonces, nosotras como Así parteras... de otro día más en el útero. Sí, no me saquen. Nosotras como parteras vemos el embarazo desde todas las esferas, pero más el espiritual y el emocional. No es un cuerpo nada más, no es un útero, una vagina. Biológicamente no, tiene mucho que ver. O sea, y tienes que aprender a escuchar esas señales que te dicen. Entonces, por supuesto que puede haber partos pélvicos. O sea, no tiene que ser una cesárea, puede ser un parto pélvico, pero también tienes que aprender a conocer todo alrededor, todo el entorno que realmente te dice que es seguro que sea un parto pélvico, ¿no? Un parto natural pélvico. Y también tienes que ver otros factores que no sean que ese bebé se volteó para protegerse. Luego son cordones chiquitos, luego, pues, no sé, la placenta, cualquier situación. Entonces aprende a ver todo eso también, ¿no? Claro, qué interesante. Y entonces, regresando a lo que decías, ¿no? Que sí se trabaja con los ginecobstetras. ¿Cómo logran hacer ese trabajo en conjunto? ¿Ustedes sueltan en algún momento y dicen, tiene esto ya, digamos, es la competencia del ginecobstetra? ¿A ustedes también les permiten estar dentro de los trabajos de parto? ¿Cómo funciona ese trabajo en equipo? Mira, yo creo que afortunadamente tenemos muchos aliados que saben cómo trabajamos y que saben que son el plan B, el plan C de las mujeres que nosotras atendemos. Porque aquella partera que dice que ella puede sola, pues estamos muy mal desde ahí, ¿no? Entonces, siempre que trabajas con una mujer y que le entrevistas, le haces saber que debe de haber un plan B, un plan C, un plan D. ¿Qué es eso? Tiene que haber un ginecobstetra que esté de acuerdo a trabajar en conjunto con nosotros. Somos un equipo, ¿no? Equipo mamá, papá y parteras y el ginecobstetra, ¿no? Entonces el ginecobstetra sabe que una va a tener una interconsulta con él para que la conozca, para que platiquen, y la otra. Él sabe que aunque nosotras tenemos una preparación universitaria y conocemos de patologías y de medicamentos y todo, no transgredimos nuestra competencia, ni la de ellos. O sea, no somos médicos chiquitos, eso tiene que quedar bien claro. Somos especialistas y ni siquiera ellos son especialistas
en lo que nosotros hacemos. Es una carrera, una disciplina. La partería es una disciplina, no es una práctica, ¿no? Ok. Entonces, Ujú, realmente, cuando nos respetamos de esa manera, ujú. hemos logrado hacer trabajos bien interesantes con ellos. Y ahora tú puedes ver a Cristian, a la misma doctora Albarrán, o sea, todas Que ellas tienen que ver, como quien no ha visto el episodio con el doctor Cristian, ahí lo tienen para que lo vean también. exacto. Y todo eso hace que ellos sepan que pueden confiar en nosotras y Mm. que somos parte de ese equipo, como en otros países, para poder dar una atención diferente a las mujeres. Entonces, yo creo, en las instituciones nos ha tocado, yo coordiné un posgrado de enfermería perinatal 18 años y me tocaba ir a los hospitales, no tienes idea de cuáles, de la Secretaría de Salud. Y cuando platicábamos con ellos y le decía, oye, danos oportunidad, mira, con los estudiantes, y ellos se daban cuenta de cómo tratábamos a las mujeres, se quedaban muy tranquilos, podían entrar a una cirugía, podrían ir a otro lado, sabiendo que nosotras Estaban íbamos haciendo, a estar ajá. vigilando y acompañando a las mujeres. Entonces, a veces no conocen nuestro trabajo, lo desconocen, pero cuando llegan a estar en trabajo con nosotros en conjunto, Entienden que es un equipo perfecto. entienden Ujú. y luego lo buscan, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que pues sí, todavía falta mucho que hacer, pero estos espacios son los que nos permiten incluso informar que estamos y que somos una opción incluso para la disminución de la violencia, de la muerte materna, la muerte perinatal y además la satisfacción de las mujeres. Justo, mira, tengo aquí como ya varios puntos que quiero platicarte. Yo, veo un poco, que es como si los doctores aprenden a leer, ¿no? Como las maquinitas, y ustedes aprenden a leer el cuerpo de la mujer, ¿no? Y ahí hay como una gran diferencia. El otro día platicaba con un par de chicas que están estudiando medicina, Ujú. acabaron la parte de, pues, medicina general y están, ¿no? Empezando sus especialidades. Entonces, estábamos platicando y, y fue muy interesante escucharlas cómo decían que la frialdad de los doctores era, bueno, doctoras y doctores, era muy importante, ¿no? Y yo las escuché porque decía, órale, eso te están enseñando tus profesores, tú estás empezando y ya te están metiendo este chip que lo que estás viendo es un paciente, que lo que estás viendo son gráficas, no un ser humano. No iban para ginecobstetras, pero sí me llamó mucho la atención esto de decir, claro, desde ahí les están inculcando como esta lejanía con el paciente, Sí. porque ellas decían, tengo que accionar, si hay una emergencia, yo tengo que estar fría, no me puedo dar el tiempo de a ver cómo está. Y creo que justo en la parte de los partos es primordial, ¿no? Todo esto que ya nos platicaste de que mirar a los ojos, de hablar por el nombre de las personas, ya desde ahí cambia muchísimo. Entonces, sí me parece como muy interesante esto que hablas, ¿no? Del equipo, pues, porque ellos, lo acabas de decir, van a ir a hacer cirugías, van a hacer otras cosas. Muy pocos, a mí, afortunadamente, con la doctora Adriana Albarrán, sí me tocó que ella estuviera al lado de mí. Claro. Todo el tiempo que yo necesité, estuvo al lado de mí. También tuve una dula, porque yo no sé, o sea, como que se me quedó en la cabeza de quiero un parto respetado, tengo que tener una dula. Pero no pensé en una partera, porque siempre en mi cabeza era como, bueno, en México no están. En la Ciudad de México, pues sí, no sé, como en esta cosa de la productividad y que uno está corriendo todo el tiempo, siento que nos han alejado de esto. Y entonces esto me lleva a otra pregunta. Yo soy una mujer privilegiada que pude decidir con quién ir, ¿no? No tuve que ir a un servicio médico público. Pero todo esto que estás contando, ¿es posible para una mujer que no tiene este privilegio, que quisiera combinar estos dos, mundos, digamos? Sí, afortunadamente, fíjate que debido a toda esa incidencia de tantos años y que no lo decimos nada más nosotros, hay sustento científico, o sea, Ujú. hay datos duros que han evidenciado que en donde se incorporan parteras profesionales cambia completamente la situación, pues a nivel mundial de materno-fetal, ¿no? Y Ujú. México, a pesar de que ha disminuido sus cifras de problemática de salud materna perinatal, no solo de muerte, eh,
pues todavía no logra cumplir esas metas a las que se ha propuesto internacionalmente, que forman Ok. parte de estos países, ¿no? OPS, Organización Mundial de la Salud y demás. Y precisamente allá con la Confederación Internacional de Matronas ha demostrado cómo con datos duros, cómo en donde se inserta este profesional, la situación cambia, ¿no? Ujú. Y por eso es que México ha hecho ya algunos cambios en la Ley General de Salud, en el artículo 79, que ya aparece la partera profesional como parte de ese equipo de salud, Ok. que ese es O sea, un es gran algo que ya avance. podemos empezar a exigir. Ya podemos, porque ya hay un marco legal, Claro. ¿no? Que ya no nada más estamos bajo el agua, sino ya ahí y ya tenemos una norma que se acaba de publicar en marzo del año pasado, Ujú. en donde habla de los espacios de atención por partería y afortunadamente ya hay esto que tú decías, lugares de la Secretaría de Salud, por ejemplo, en los hospitales generales, que se llaman espacios habilitantes, que estos espacios habilitantes lo que quieren, o sea, hacer es que haya parteras profesionales ahí o licenciadas en enfermería y obstetricia o enfermeras especialistas perinatales con este concepto, con estas competencias de respeto o de atención centrada en las necesidades de la mujer y que no importa que estén dentro de un hospital, pero ya es un espacio habilitante, ya tienen Claro. una mesa en donde la mujer puede estar sentada, tienen pelotas en donde ella puede estar haciendo algunos Ujú. ejercicios, puede participar el papá. Entonces, Ok. todavía falta mucho, lo sabemos, Pero ya se están pero ya se abriendo. están abriendo estos espacios. Entonces, porque efectivamente siempre decíamos nosotras, ¿por qué esos privilegios solamente pueden tenerlos las mujeres que lo pueden pagar? ¿No? Ujú. ¿Y qué pasa con las demás, el grueso de la población? Exacto. Si tenemos 2 millones de nacimientos al año, pues ¿cuál es el porcentaje de estas mujeres que están teniendo una diferencia, no? Ujú. ¿Cuál es la diferencia entre una partera profesional y una tradicional? Porque he escuchado como estas 2, formas, ¿no?, de decirlo, ¿o son lo mismo? No. Okey. Una partera tradicional es aquella que aprende de, digamos, de la práctica de su familia, de su mamá, de su abuela en las comunidades y pues va transmitiéndose el conocimiento de generación en generación. Ujú. Una partera profesional es aquella que va a la universidad a estudiar, practicar y que aprende. No, te voy a decir algo, porque nosotras, o sea, yo pertenezco a esta confederación y tengo constantemente congresos en otros países, siempre me han cuestionado, sobre todo de Latinoamérica, ¿no? Oye, Guadalupe, ¿pero por qué se llaman parteras? Eso es como disminuir su estatus, ¿no? ¿Por qué se Porque tendrían que llamar de otra manera? entonces, porque ellas son matronas, son obstetras, y Ah. nosotras pues, somos licenciadas en enfermería y obstetricia, podríamos ser obstetras, ¿no? Ujú. Y entonces mi respuesta siempre ha sido, porque para nosotras es un honor que nos llamemos parteras. Esas mujeres de la comunidad fueron las que nos enseñaron cómo tratar a una mujer, Ujú. cómo estar con ella para lo que ella necesita, no lo que yo necesito, lo que realmente es una atención centrada en sus necesidades de ella. Y nadie va a ser igual. Tú puedes requerir una cosa Ujú. diferente y no te conviertes en la mujer de 34 semanas y creen que todas son iguales. O sea, Claro. esto no es... Y ellas nos enseñaron, entonces es un honor para nosotras llamarnos parteras. Y fuimos a la universidad y fundamentamos y sustentamos cada uno de esos conocimientos que ellas nos enseñaron. Por ejemplo, el uso del rebozo, que Ujú. ahora ya lo explotan en otros países sin darle los créditos a nuestras parteras tradicionales, ¿no? Claro. Entonces, esa es la diferencia. Nosotras fuimos a la universidad a sustentar todos esos conocimientos y a complementar. O sea, tú sabes que entre más profundo es el conocimiento, pues bueno, ya tiene otra situación, pero en Ujú. realidad son esas 2 diferencias de la partera tradicional a la partera profesional, que sí tiene un título y una cédula. ¿Dónde están estas carreras de partería? Mira, como yo te comentaba, para ser partera en México hay varios caminos. Ujú. Una es, hay escuelas después de esto que se ha hecho de trabajo de incidencia, ya hay escuelas de carrera de entrada directa, licenciaturas en la Universidad Autónoma del Estado de Guerrero, que es incluso en línea y ya talleres presenciales. Hay una que es la Universidad Tecnológica del Estado de Tulancingo, que Ujú. también es una carrera de entrada directa. Y bueno, damos 2 pasos para adelante y luego uno para atrás porque, bueno, ha sido muy difícil, literal.
pero la que más egresa licenciadas en enfermería y obstetricia es la UNAM y el Ok. Instituto Politécnico Nacional. No todas las licenciadas en enfermería y obstetricia y no todas las perinatales tienen competencias de partería, De partería. porque sí hay, digamos, estándares muy específicos y Ajá. perfiles muy específicos de quién es una partera profesional o ¿Cuál quién tiene competencias. ¿Cuáles son esas diferencias de esas competencias? La Confederación Internacional de Ajá. Matronas las ha agrupado en 4, ¿no? Principales, las competencias generales que hablan de, digamos, todo lo transversal de, pues, favorecer la autonomía de una persona, de respetar, digamos, la interculturalidad, tener ese lenguaje que realmente escuchar la escucha hacia ellas, el trabajo, digamos, con los equipos multidisciplinarios. Esa es por hablar de competencia general. Y luego ya se agrupan, depende el periodo. Por ejemplo, durante el embarazo, el embarazo, el parto, que la partera tiene que saber valorar, tiene que saber interpretar y mandar exámenes de laboratorio, ultrasonidos, tiene que saber cómo diagnosticar oportunamente cuando un embarazo tiene un riesgo alto y poder referir, cuando pues está en trabajo de parto, todas las competencias que tienes que adquirir para estar con una mujer durante el trabajo de parto, detectar cuando realmente hay un riesgo para mamá o bebé, prevenir una hemorragia, que es lo más común por las muertes maternas. Incluso tú tienes como partera que tomar cursos como son de emergencias Claro. obstétricas para poder manejar una hemorragia o una emergencia que emerge, como su nombre dice, en el momento, porque no le vas a decir, ¿sabes qué? Pues yo aquí no No, lo sé y ahora ajá. entra el especialista, porque en lo que entra, pues ya se te murió la señora, ¿no? Es bien difícil que tengas una complicación porque no interfieres, no aceleras, vas a su ritmo. Sin embargo, tienes la obligación de conocerlo y de estar preparada. Una partera profesional tiene que saber cómo atender una emergencia, una hemorragia, un problema para la persona recién nacida, si es que no respirara o tuviera una hipoxia, una asfixia, tú tienes que sacarlo adelante. Por lo tanto, en tu equipo tienes que tener Era lo que te todo iba a lo preguntar. necesario para... También, perdón, también sabemos que en los partos no nada más está quien atiende a mamá, está quien va a atender al bebé. Cuando son estos partos en casa, ¿también está alguien especializado para bebé? Nosotras Okey. tenemos esa Ajá. competencia, pero siempre exactamente. Por lo Ujú. menos las parteras profesionales tenemos la obligación de estar 2, por Okey. cualquier situación que se presente o con mamá o con bebé. Y dentro de tu equipo que llevas, que aunque casi siempre nada más utilizas las tijeras, las pinzas, guantes, una gasa o algo por el Ujú. estilo, la cinta umbilical o la pinza umbilical, tienes la obligación de llevar incluso hasta el laringoscopio por si el bebé no respirara, lo tienes que intubar, o sea, son los pasos de reanimación. Okey. Por lo tanto, nosotras somos reanimadoras cardiopulmonares y tienes la obligación de estarte certificando cada 2 años, como lo dice la norma. También las emergencias obstétricas, también tienes que certificarse con los cursos que se dan. Claro, es que creo que justo uno siempre piensa, bueno, lo que digo, ¿no? Repito esto, están en las comunidades y sale el niño y por eso se complica. No, se complica más cuando hay más intervenciones, ¿no? Que Claro, eso justo lo explicaba también el doctor claro. Cristian, de la violencia obstétrica, todo lo que podía pasar Sí, por estar haciendo intervenciones. Pero sí, es bien bonito esto que estás mencionando, todo lo que ustedes tienen que saber para poder accionar, ¿no? Y por eso son un lugar seguro, ¿no? es un También lugar para... seguro. Y ahí es en donde tú entra también tu honestidad con ellos. Por eso al Ujú, principio les dices, cuando ya no es seguro quedarte en casa, lo tienes que decir. Y claro. no te tienes que sentir frustrada porque pareciera que calificas a la partera porque refirió al hospital a una mamá. O los médicos dicen, es que siempre que vienen las parteras ya traen a una mujer con complicación. Pues si no fuera así, no la traeríamos porque entonces lo resolveríamos, ¿no? O sea, Exacto, es ilógico que me digas eso. No voy a tener una mamá que está bien con su bebé, ¿para qué la traigo si estoy atendiendo exacto. su parto, no? Entonces, yo creo que toda esa visión que se tiene es bien importante. Ujú. Y mira, yo tengo más de 30 años atendiendo partos en casa y nunca he tenido que lamentar algo con una mamá o con un bebé. A veces he llegado a decir, ay, nos hubiéramos esperado un poquito porque ya en el movimiento y esto, a pesar de que haces Ujú. todas las maniobras literal que te sabes, pero prefiero decir eso
a decir por qué no me vine antes, ¿no? Claro. Ajá, entonces... Como dices, también no sentirte como yo las puedo todas, ¿no? No, Esto no, que mencionas fue no. muy importante también. Una partera que dice yo lo puedo sola, pues no, ahí hay un foco rojo, ¿no? Hay un También. foco rojo, exactamente. Entonces, Oye, justo hablando de estas, pues emergencias y de cosas que suceden en el mundo, me ha parecido muy interesante que, por ejemplo, en el COVID, yo siento que fue un buen momento para los partos, porque las mujeres, pues había mujeres que estaban embarazadas, ¿no? En esa época, y no podían ir a los hospitales a tener a sus bebés, como que eh, los partos salieron de los hospitales y regresaron a las casas. Muchas mujeres, yo he escuchado y conocido, que en su vida hubieran pensado en un parto en casa y aún así lo tuvieron y fueron sí, felices de haber vivido esa experiencia. claro. Pero no fue porque ellas lo buscaran, sino porque era parte, ¿no?, de lo que estaba sucediendo en el mundo. Claro. Me parece bien bonito cómo las parteras en ese momento como que vuelven otra vez a ser un punto primordial dentro de la sociedad para atender en esas, pues sí, emergencias, si se puede decir de una forma. Y también con lo del sismo del 2017, que también, pues, es, ¿no? Pues sabemos que se cayeron hospitales, las mujeres de repente que estaban, pues, cerca, pero todavía no les tocaba el parto, pues, adelanta el parto, y ahí ustedes entraron, ahora sí que al quite. Yo creo que es un aspecto bien importante porque reflejó la importancia de un profesional o de una partera, digamos, que tiene, una profesional con competencias de partería o las parteras, Ujú. en estos momentos críticos, ¿no? Porque pueden ser climáticos, pueden ser, por ejemplo, en este caso de desastres naturales como es los terremotos, los incendios o todo lo que ocurre alrededor de, pues, este mundo tan cambiante, ¿no? Y Ujú. tan complejo. Y fíjate que las parteras siempre estamos con las mujeres en las comunidades y no necesitamos una infraestructura o grandes tecnologías para poder trabajar con las mujeres, ¿no? Entonces, como tú bien lo estás diciendo, en los huracanes de Guerrero, en todo lo que ha pasado en el COVID, ahora en los terremotos, no había infraestructura o los hospitales estaban sobresaturados o Ujú. las mujeres no querían ir por miedo porque se podían contagiar. Y como bien lo dices, tuvieron que optar por quedarse en sus casas. Eso mostró que hay una manera diferente de parir y que estábamos nosotras ahí para ellas, ¿no? Nosotras con nuestro conocimiento y nuestras manitas, sin muchas necesidad de tanto equipo, íbamos a las comunidades a dar esa atención. Y no solamente era durante el embarazo y el parto, había mujeres que se habían quedado, por ejemplo, sin métodos anticonceptivos y que tú sabes que ese es un riesgo embarazarte en esas condiciones. Entonces íbamos Sí. a las comunidades a poder aplicar estos métodos, Mm. a poder, o sea, dar toda esa atención en el continuo de la Ujú. salud sexual reproductiva. Y entonces es cuando se evidencia que Claro. efectivamente estamos nosotras en Guerrero, por ejemplo, en el huracán, nosotras apoyábamos a las parteras, nuestras colegas que están por allá mandándoles equipo, algo, y ellas iban a esos lugares en donde nadie más llegaba, más que ellas a dar atención a esas Ujú. mujeres. Y así en el COVID, como tú lo dices, pues aumentó la atención de los partos en casa porque pues no había espacios y no querían las mujeres ir a los hospitales. Entonces, sí, creo que eso muestra que estamos ahí nosotras listas para cualquier situación compleja que se presente, siempre con las mujeres. Y no importa, ahorita nosotras tenemos unas campañas de atención a mujeres en movilidad o migrantes y nos han Ok. cuestionado mucho, ¿no? ¿Por qué si no son mexicanas? Porque son mujeres y Claro. necesitan, ¿no? Entonces, para ellas estamos siempre. No importa su condición o de dónde sea, estamos las parteras para las mujeres cuando nos necesitan. Claro, hace rato justo mencionabas que tenías una colega en Tijuana, ¿puede ser? Tenemos una colega en Tijuana que también Claro, me está, imagino que allá con todo lo de la migración, pues, las mujeres, desde los anticonceptivos, como mencionas, o sea, justo no solo los partos necesitan, ¿no? Aunque no sean mexicanas, necesitan de esa atención y me esa imagino que atención. los hospitales, pues no la reciben. No, y no solamente en Tijuana, fíjate que ahorita con todo lo que ha pasado en nuestro país vecino, con sus
a sus situaciones diferentes. Las mujeres se están quedando en México, en diferentes campamentos, en diferentes lugares, y de verdad viven situaciones muy complejas. Claro. Entonces ahí estamos apoyándolas. Y también, pues no solamente como tú decías, con métodos, con el acompañamiento durante el embarazo, el parto, sino también a veces en las interrupciones del embarazo, porque dicen, pero es que las parteras pues traen vida y cómo es que matan. No, no matamos, salvamos vidas, porque una mujer que busca interrumpir un embarazo si no lo hace de manera segura, se muere. Sigue No, siendo y la cuarta causa de muerte materna. claro, el otro día escuchaba a alguien que decía, ¿no? Pro vida, ¿no? Eres pro vida. Sí, pero esa mujer, ¿en qué condiciones, no? No podemos generalizar, ¿no? ¿En qué condiciones es, viene este embarazo? Claro. ¿De dónde vino este embarazo? Claro. Y luego, ¿en qué condiciones va a llegar ese ser? O sea, donde no va a poder comer, donde no va a poder tener un techo seguro. ¿A eso tú le llamas un pro vida? O sea, de verdad creo que ahí como sociedad también somos un poco de la doble moral, creo, Doble moral. de no darle la oportunidad a mujeres, o sea, más allá, ¿no? De que también creo esto, que uno tiene que decidir ser mamá o no. Porque yo que lo decidí, hay días que digo, ¡oh! ¿De verdad estás envuelta en esto? Pero Sí, yo lo ocurre. decidí, Claro, ¿no? claro. Ahora, si realmente no lo estás decidiendo, o sea, se vienen como muchas presiones. Repito, soy una mujer privilegiada que puede tener a sus niños bien, pero cuando no, o sea, ¿por qué queremos también que seres lleguen a un espacio, Sí, sí, sí. de violencias, No, y los ves en la calle. O sea, ahorita Ujú. lo que está ocurriendo, la drogadicción y todo, te preguntas realmente, y cuando analizan ese tipo de casos, son niños no deseados, son hijos que nunca están acompañados, o sea, unas problemáticas sociales muy fuertes. Claro. Y entonces tú no tienes derecho a prejuzgar a nadie. Ujú. Tú estás para ellas. Y la decisión que ellas hayan tomado por lo que lo haya hecho es Así su sea sí o decisión. así sea no. Claro, Ujú. claro. Entonces, ¿quién eres tú para juzgar? No, estás para apoyar también. Ujú. Oye, hace rato también, antes de entrar a grabar, me platicabas que empezaron a hacer los partos en casa aquí en la Ciudad de México porque no había a quien atendiera, sobre todo a mujeres extranjeras. Sí, Eso me llamó mucho la atención porque, no sé, como que siento que México sí tenemos como un alto, no sé, grado como de partera. Siento que, no sé, tú me dirás, si somos como un referente en la partería tradicional, sobre todo, pero entonces, justo en las ciudades dejó, ¿no?, de estar las parteras y aún así venían mujeres a atenderse. ¿Cómo era ese fenómeno? mira, por ejemplo, una mujer que llegó a trabajar a la embajada de Estados Unidos. Y ella estaba acostumbrada a que en Estados Unidos, pues hay clínicas periféricas en donde quienes las trabajan son las parteras profesionales, ¿no? Entonces llega a México y empieza a buscar pues una partera profesional que pueda llevar el seguimiento de su embarazo porque era de bajo riesgo, ¿no? Y no tenía por qué ir con un ginecólogo, porque digamos, esa cultura ya la traen ellas cuando vienen de otro país, están perfectamente acostumbradas a que cuando es un embarazo de bajo riesgo, quien lo atiende es Es una una profesional de este tipo, ¿no? O una partera. Entonces, aquí, pues, se topan con pared porque, pues, dicen: "No, pues, no hay parteras", pero afortunadamente sí habíamos, ¿no? Entonces, por algún hecho llegaban con nosotras, con Guadalupe Landerreche y conmigo, y entonces, efectivamente, las primeras mujeres que empezamos a atender de un nivel socioeconómico muy alto, porque eran o políticas, o extranjeras, o muchas artistas también, ¿no? Entonces, buscaban ya como, pues, viajan más, se dan cuenta de una atención diferente en otros países y dicen: "No, yo quiero así un parto, como lo que vi, como lo que tuve opción de conocer". Y entonces, sí, ellas fueron las primeras que nos conocieron, y sin ese prejuicio de pensar que es un riesgo o que es retrógrado, porque a veces te dicen, es bien chistoso: "Oye, ¿no tienes dinero para un parto? Yo te presto. ¿Por qué quieres atenderte en tu casa?", ¿no? Claro. ¿No? O sea, si supieras que nosotras cobramos también Ujú. porque es una Es tu situación trabajo diferente, también. claro, y no es que porque vienes con partera es porque te vamos a cobrar menos, no, 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 Ujú. quítate eso de la cabeza, ¿no? Por supuesto que estamos para las mujeres que no pueden pagar más,
porque también tienen derecho a tener un parto o una experiencia diferente y no porque no tienen recursos no lo pueden vivir. Pero también cobramos y cobramos bien, porque es nuestro trabajo. Somos expertas, somos especialistas, sabemos lo que estamos haciendo. Entonces yo creo que esto fue muy chistoso, como dices. Ahora, después, cuando algunos médicos se dieron cuenta de que pues era un campo muy atractivo, pues comenzaron a atender a mujeres también fuera de hospitales, ¿no? Y por eso ahora ya te lo ofertan. Pero en realidad fuimos las primeras que empezamos a atender partos fuera de hospitales. Si yo quisiera encontrar a una partera para que me fuera atendiendo, ¿dónde las puedo encontrar? Mira, ahora en México, en la Ciudad de México, ya existen muchas parteras. Yo lo único que hay, incluso nosotros en nuestra página, ¿cuál es? La Asociación de Parteras Profesionales. Igual se lo vamos a poner aquí abajo, pero para que no se nos ve. Quien va en el coche ahí escuchando o está haciendo la limpieza escuchando. Sí, así es como yo escucho los podcasts, así. Sí, exactamente. Entonces, bueno, hay ya muchas personas, muchas profesionales que se dedican a eso y hay otras que no son profesionales, pero que son mujeres que se han preparado como se llaman parteras autónomas, aunque autónomas somos todas las que atendemos fuera de hospitales. Pero lo que sí yo les diría es que siempre pregunten en dónde se formó su partera y cuál es su experiencia, porque también tenemos dulas por ahí que pues de repente ya se hacen parteras porque pues vieron que es un medio para poder. Sí, tener. Pero justo también estuvo aquí Ana Gaona, que fue mi dula, y justo hablábamos, ¿no? ¿Qué hace una dula, y qué no hace? Entonces, justo una dula no va a acompañar sola un nacimiento, ¿no? O sea, no tienen esas competencias. Te acompañan en la manera emocional. Y siento que, por ejemplo, en mi caso ayudó mucho también a mi esposo, como a irle diciendo, mira, por aquí, por allá, tranquilo, ¿no? O sea, lo que te decía hace rato, así yo no me preocupaba por él. Claro. Pero no tienen las competencias para recibir a... No, porque, bueno, pues sí puedes ver que el nacimiento es muy sencillo cuando está en un entorno así, dices, ay, qué bonito, yo puedo atenderlo. No, para que realmente haya un nacimiento en estas condiciones, que fluya a su ritmo, que sea tan, pues es un evento íntimo, maravilloso, amoroso, pero para que eso sea tienes que estar preparando todo ese entorno, ¿no? Entonces, cuando hay una complicación, tienes que saber cómo atenderla, claro, cómo atenderla. Porque no nada más es todo, pues así, de esas características. Entonces, esa es la diferencia también. Bueno, pues ya estamos por cerrar y yo solamente quisiera dejar ahí en sus cabezas que piensen, porque lo decíamos hace rato, ¿hace cuánto que dejamos de nacer en casas con parteras, no? Mi suegra nació con partera, sé que mi mamá no, pero pues mi abuela sí, pero eso es por una cuestión de edad, ¿no? Claro. Pero realmente hasta hace muy poquito tiempo fue que dejamos de tener ese tipo de nacimientos en lo común, ¿no? Que fuera la mayoría. Entonces ahí pregunten a sus madres, a sus abuelas y yo creo que va a ser como algo bien bonito, ¿no? De platicar en casa. Creo que siempre escuchar las historias de nacimiento de nuestras familias es muy importante. Y te agradezco muchísimo que hayas estado aquí el día de hoy, que nos trajeras todo este conocimiento, toda esta visión. De verdad que es un honor. Y bueno, pues vamos a dejar aquí la página, tus redes, todo para que pudieran también seguirte. Y eso, ¿no? Desmitificar, ¿no? Lo que hemos creído por no mucho tiempo, pero por algún tiempo sí, claro. De la partería. Claro que sí, con mucho gusto. Al contrario, muchas gracias por esta oportunidad de difundir que estamos aquí, que conozcan un poco más acerca de lo que hacemos, que estamos, y que también los ginecos no sientan que una amenaza, porque yo creo que es muy claro nuestro papel en la sociedad y muy claro lo que ellos también hacen, ¿no? Son unas competencias completamente diferentes. Entonces, pues al contrario, muchas gracias, Bar, por estos espacios. Muchísimas gracias a ustedes que nos están escuchando. Nos vemos en el siguiente episodio.